Buena inmunología de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar la tercera parte del tema 12, las inmunodeficiencias originadas por defectos en las células T, que tal vez sean las más importantes y las más interesantes. Aquí tenemos de nuevo un poco más detallada una tabla que habíamos visto antes en la primera parte de estas presentaciones, en donde se recogen las inmunodeficiencias originadas por defectos en las células T. Las más importantes probablemente sean las SCID, las inmunodeficiencias combinadas severas. Aquí están indicados los defectos en los genes que pueden causar esta inmunodeficiencia. No se producen células T o B, y en algunos casos no se producen células T, aunque sí que se produzcan células B, pero la susceptibilidad es normalmente general. Recordemos que el síndrome de DiGeorge era un problema en el timo, con lo cual no se podía producir obviamente la selección positiva y había un número de variables de células T y B y nos daba susceptibilidad general. Y también podríamos tener inmunodeficiencias debido a problemas en la expresión de MHC de tipo 1 o en la expresión de MHC de tipo 2 causadas por la mutación STAP, recordemos. No se producían células TCD8, claro, en este caso. Y en el caso del MSC tipo 2 no se van a producir células TCD4. Aquí vamos a tener una serie de infecciones que curiosamente no tienen mucho que ver con los virus. Eso es una cosa interesante porque a veces no hay células TCD8, pero no tenemos una mayor susceptibilidad a virus porque los virus son controlados primero por anticuerpos neutralizantes y segundo también por las células natural killer, los asesinos naturales, con lo cual las CD8 ayudan, pero no son tan importantes como podría parecer para la lucha contra estas infecciones víricas. Y desde luego sí que es cierto que si no tenemos células TCD4 tenemos una susceptibilidad general a todo tipo de infecciones. Bueno, vamos a estudiar con más detalle todas estas inmunodeficiencias, bueno, algunas de ellas por lo menos con cierto detalle. No obstante, antes de adentrarnos en especificidades de determinadas enfermedades de inmunodeficiencia causadas por problemas en las células T, vamos a ver a vista de pájaro, en esta figura, se recogen los defectos que me pueden generar tanto inmunodeficiencias de las células T, que están aquí arriba en azul, como inmunodeficiencias en las células B, que veremos más tarde en la cuarta parte de estas presentaciones. Lo que está indicado en cada cuadrito es un gen que puede estar mutado y en rojo está indicada la enfermedad que produce. Entonces, del progenitor común linfoide, que va a dar lugar a las células B o a las células T, algunos defectos, como la deficiencia en adenosíndeaminasa, que me causa un tipo de SCID, me van a afectar a las dos células, tanto a las T como a las B. Algunos otros defectos, sin embargo, me van a afectar solo al desarrollo de las células T, es decir, me van a impedir llegar a la generación correcta de células TCD8 o de células TCD4. Fijaos que cada flecha y cada cuadrito indica genes cuyas mutaciones pueden producir un problema en el proceso de diferenciación que está indicado por la flecha, en este caso de color negro. Fijaos que si no hay CB3, obviamente, pues no pueden recibir señal. Este proceso se detendrá aquí, no se generará el receptor pre-TCR. La célula morirá aquí por apoptosis por falta de señalización. Si no hay genes que recombinan, que son esos de aquí, la ligasa, la DNAPK, si no recombinan, esos de aquí también, se produce la recombinación de la cadena beta del receptor, pues obviamente este proceso está afectado, no se producirán estas células. Si tenemos mutación en CD45, que era una fosfatasa, que tenía que ver con la señalización del receptor, que era necesaria para la activación de las sarquinasas, si os acordáis, bueno, pues tampoco tendremos la generación de células T doble positivas. Si tenemos mutación en ZAP70 o en los transportadores, como hemos mencionado antes, pues tenemos este proceso de selección positiva de las células TCD8 que estará afectado, como la ZAP70 también afectaría posiblemente a las TCD4. Si no tenemos este aire, tenemos este síndrome que se produce, y hay varios factores de transcripción que impiden la expresión, o sea, si están mutados, impiden la expresión del MHC de tipo 2, con lo cual no tendremos producción de TCD4. Ese sería, digamos, el resumen de todo el proceso de diferenciación desde el progenitor hasta las células diferenciadas, todos los procesos que pueden estar afectados por distinto tipo de mutaciones que ya hemos mencionado en algún caso, ¿vale? Esta de aquí es particularmente también interesante porque falta la cadena gamma de un número de citocinas, lo veremos más adelante en detalle, y estas citocinas no pueden funcionar. Es una cadena gamma común a los receptores de varias citocinas y ninguna de las citocinas señaliza.
con lo cual los procesos están afectados a un nivel bastante profundo, ¿no? Y bueno, algo similar sucede con las células B. Ahí tenemos tres tipos de células B maduras, digamos, se llaman las B1, las B2 y la célula B de la zona marginal del bazo, del folículo. Las B2 serían las normales. Bueno, obviamente hay mutaciones en genes que tienen que ver de nuevo con la señalización, por ejemplo el paso de la célula pro-B a la pre-B, lo veremos en la cuarta parte. También enzimas tirosinquinasas que fallan, proteínas señalizadoras que fallan. No podemos producir, entonces el paso de la célula pre-B a la célula B inmadura no se produce, las células mueren aquí y obviamente tenemos inmunodeficiencia por producción de anticuerpos. Entonces todo esto sucede en la médula ósea en el caso de las células B y todo esto sucede en el timo en el caso de las células T. También podemos tener de esta diferenciación las células precursoras de las NK que también pueden estar afectadas y podemos tener inmunodeficiencias que también generan problemas en la generación de células natural killer, las NK. Entonces es una diapositiva que resume bastante bien todas las inmunodeficiencias y que os recomiendo a que si no lo habéis entendido bien podáis repetir lo que he contado hasta ahora o parar la presentación de vídeo y dedicar un tiempo a mirar exactamente qué genes son los que están interviniendo aquí o bien mirarlo en la presentación de PowerPoint en lugar de en el vídeo. Pero bueno, es una diapositiva que recomiendo que echéis un vistazo más en profundidad. Una de las inmunodeficiencias combinadas grave, digamos más famosas, más conocidas, es la causada por la deficiencia en adenosina deaminasa, la enzima ADA, que está aquí indicada, valga la redundancia la terminación en ADA, y esta enzima es un catalizador de la conversión de deoxiadenosina y de adenosina a desoxiinosina y a inosina. Esto es lo que catalizaría el enzima, es una deaminación aquí, aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto sería lo que haría esta enzima. Si esta conversión no se produce de forma correcta, la desoxiadenosina y la adenosina no se degradan correctamente. La adenosina puede eliminarse de otra manera, pero la desoxiadenosina se acumulará. Y entonces, en lugar de pasar a desoxinosina, esto se acumula aquí y me conlleva la reacción hacia la formación de DATP. Si se me acumula el DATP, porque tengo mucha deoxiadenosina, esta enzima, la ribonucleótido reductasa, no funciona. Si no funciona esta enzima, ninguno de los desoxinucleótidos puede generarse al estar inhibida esta enzima por la acumulación de uno de sus productos finales. Entonces no tenemos suficiente cantidad de ADP, de GDP, de TDP y de CDP, con lo cual no tenemos formación de nucleótidos como sustratos para la formación de ADN. Las células T y las células B no se podrán reproducir al fallar esta síntesis de ADN. Esto es curioso porque aunque el gen ADA falla en todas las células del organismo, estas células, las T y las B, o los precursores de las células T y las B, son los más sensibles a la deficiencia de esta enzima y no pueden, por tanto, generarse estas células. Sin embargo, las otras células del organismo tienen otros mecanismos para generar los deoxinucleótidos, con lo cual no son sensibles a la deficiencia de adenosina deaminasa. Y esto es lo que genera la inmunodeficiencia combinada grave, porque no hay generación de células T ni de células B. Otro enzima que puede generar también este SCID, esta inmunodeficiencia combinada grave, es la deficiencia de la fosforilasa de nucleótidos de purina. Esta enzima degrada la inosina y la desoxiinosina y las convierte en adenina e hiposantina, respectivamente. Si esta enzima falla, la inosina se acumula, la ADA ve impedida su función, lo que nos remite a la situación anterior, es decir, al tener demasiada inosina, la ADA no funciona y tenemos como si estuviéramos en una deficiencia de adenosina deaminasa. Pero en este caso solo son las células T las que están afectadas y las células B, sin embargo, pueden desarrollarse normalmente. Otro problema que causa SCID es la deficiencia del MSC de tipo 2, que nos causa lo que se llama el síndrome del linfocito desnudo porque no tiene MSC de tipo 2. En este caso no se puede, digamos, llevar a cabo correctamente la selección positiva de las células TCD4. No va a haber células TCD4, por tanto todas van a morir y vamos a tener otro caso de inmunodeficiencia combinada grave, SCID. Además de la deficiencia en adenosina deaminasa, existen muchas otras causas que pueden generarnos SCID o síndromes similares al SCID. Una de ellas es la ausencia de los genes RAG, que recordemos que estos genes
eran unas recombinasas necesarias para la recombinación VDJ, tanto de las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas como de las cadenas alfa-beta de los receptores T. Con lo cual, claro, no va a haber recombinación VDJ ni en las células T ni en las B, o sea, en los precursores de estas células. No se van a generar receptores T o B. Estos precursores T o B no van a recibir señales de supervivencia, es decir, no van a poder saber, y de hecho no saben porque no lo han hecho, que han recombinado sus genes correctamente. Como no los han recombinado correctamente, no reciben señales de supervivencia. Van a morir por apoptosis y va a generarse una ausencia completa de células T y B maduras. Con lo cual, como no tenemos células T de ningún tipo ni B, pues tenemos una susceptibilidad inmune general. Tenemos también la deficiencia en estos genes, es decir, en este caso los genes funcionan algo, son deficientes, pero no es que estén ausentes completamente. Esta deficiencia me va a generar dos tipos de enfermedades, el síndrome de Omenn y la enfermedad granulomatosa. El síndrome de Omenn es una enfermedad bastante curiosa que está caracterizada por susceptibilidad a infecciones oportunistas. Claro, no tenemos un sistema inmune adecuado, los microorganismos oportunistas nos atacan. Tenemos síntomas similares a los de la enfermedad de injerto contra el huésped, es decir, tenemos una cierta autoinmunidad, probablemente debido a que no se generan suficientes células T reguladoras. Tenemos células T autorreactivas y lo que sí que tenemos es ausencia de células B, es decir, las células B están más afectadas por este síndrome que las células T a lo largo del desarrollo. Estas células B van a morir porque no van a poder recombinar con esta deficiencia suficientemente bien los genes de las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas. Después también tenemos otro síndrome, que es el síndrome de Bloom, que está causado por una deficiencia en el reordenamiento del ADN. Hay un gen, que es el BLM, es una helicasa, que está implicado en la reordenación del ADN, en la recombinación, por tanto, y esto no me da una susceptibilidad global, pero me genera este síndrome de Bloom, que está caracterizado por varias cosas, como una estatura corta, porque posiblemente hay más de un gen afectado, una predisposición al cáncer, posiblemente no funciona bien la inmunovigilancia contra el cáncer, y también tenemos una inestabilidad genómica que conduce a inmunodeficiencias. Digamos que esta helicasa es muy importante para la gestión correcta del ADN. Y también tenemos otra serie de problemas que pueden ser debidos a fallos en enzimas que tienen que ver con la recombinación del ADN, como la DNA-PK, Artemis o la DNA ligasa 4, que tiene que ver con este proceso de recombinación. Eso también me va a generar SCID, porque no tenemos la posibilidad de generar recombinación génica, y también podemos tener sensibilidad a radiaciones ionizantes, porque estas radiaciones van a causar daño en el ADN que no puede ser reparado. Estas son enzimas que tienen que ver con la reparación de los daños al ADN. Y, por último, una enfermedad que es la ataxia telangiectasia está causada por deficiencia en un gen del ATM que codifica para una serina treonina quinasa, la cual participa también en la reparación de la ruptura de la doble hebra del ADN. De nuevo tenemos aquí un enzima que participa en esta reparación del ADN y que me va a causar distintos síntomas distintos de obviamente otros fallos en otras enzimas, pero que también está asociada con la generación de inmunodeficiencia. Otras causas que generan inmunodeficiencia combinada grave, ya hemos mencionado el síndrome de Guy-George, causado por una deficiencia en la formación del epitelio tímico. Si el epitelio tímico no está bien, no se puede llevar a cabo correctamente la selección positiva, y esto me genera un síndrome de inmunodeficiencia al cual se ha dado este nombre. Otra causa de inmunodeficiencia combinada severa es la deficiencia en la cadena gamma del receptor de las citocinas interleuquina 2, 4, 7, 9 y 15. Resulta que esta cadena gamma, está aquí indicada, es común a los receptores de todas estas citocinas. Están aquí indicadas. Obviamente ninguna de estas citocinas podrá señalizar, y esto me va a dar lugar a una SCID. Si tenemos una deficiencia en JAK3, JAK3 es la tirosina quinasa que señaliza a través de estos receptores. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no podemos tener señalización de esas citocinas, y esta es la enfermedad conocida por la de niños burbuja. Son niños que cuando nacen necesitan ser puestos en un entorno absolutamente estéril, una burbuja estéril, para impedir las infecciones, a la espera de que puedan recibir un trasplante de médula ósea de un donante compatible.
Como este JAK3 está en el cromosoma X, tenemos la enfermedad SCID ligada al cromosoma X y de nuevo aparece el cromosoma X como un cromosoma importante en la generación de estas inmunodeficiencias. Además de las inmunodeficiencias causadas por esa falta de la cadena gamma de esos receptores de citocinas, puede haber también inmunodeficiencias por defectos en las propias citocinas o en los receptores de algunas citocinas concretas, no en tan amplia variedad de citocinas como había antes, sino en algunas. Por ejemplo, en la interleuquina 15, que es un factor de crecimiento para las células natural killer. Podemos tener mutaciones en la cadena beta C del receptor de esta citocina. Podemos tener también mutaciones en la cadena alfa y podemos tener mutaciones en la propia interleuquina 15. Todas estas mutaciones me impiden la producción de las células NK, con lo cual tendremos una inmunodeficiencia por falta de estas células y tendremos posiblemente susceptibilidad a virus. La interleuquina 7, que es un factor de crecimiento para células T, si tenemos mutaciones en esta interleuquina 7, no se producen suficientes células T o ninguna en absoluto, dependerá, y obviamente tendremos una inmunodeficiencia también grave. Lo mismo sucede con la interleuquina 2, que es un factor de crecimiento para las células T. Si no hay suficiente interleuquina 2, no se va a producir, en este caso, curiosamente, suficientes células T reguladoras, lo cual quiere decir que podemos tener una susceptibilidad a enfermedades autoinmunes, puesto que estas son las células más importantes para mantener la tolerancia de los antígenos propios. Un apunte interesante de por qué la interleuquina 2 puede ser necesaria para el desarrollo de las células T reguladoras es que estas células T reguladoras son las que reaccionan con mayor afinidad frente a antígenos propios. Es decir, no todas las células T a lo largo de la selección positiva reaccionan con la misma afinidad frente a los antígenos propios. Recordemos que se produce la recombinación de los receptores T, las cadenas alfa y beta, y estas se van a unir a péptidos propios presentados por el MSC de tipo 1 o de tipo 2. Evidentemente, no todas las células T se van a unir con la misma afinidad. Va a haber algunas que se unan con poca afinidad. Si se unen con demasiada poca, entonces van a ser eliminadas. No pasan la selección positiva. Si se unen con una afinidad moderada, entonces tenemos las células T convencionales. Y si se unen con una alta afinidad, en principio podría pasar que se estimulara la selección negativa. Pero en presencia de interleuquina 2, estas células que podrían sufrir apoptosis debido a la selección negativa, a que reciben demasiada señal a través de su receptor, estas células podrían sobrevivir. Y eso es lo que sucede en presencia de interleuquina 2, sobreviven y se convierten en células T reguladoras, que van a modular las reacciones autoinmunitarias en la periferia. No entramos en detalles de momento de cómo hacen esto las células T reguladoras, pero lo que acabo de contar explica por qué la interleuquina 2 es importante para la generación de células T reguladoras. Las inmunodeficiencias anteriores no causaban SCID, sino otros síndromes diferentes, es decir, no eran tan severos, y hay, obviamente, bastantes inmunodeficiencias que no causan SCID, algunas en las células T. Por ejemplo, hay una alteración en este gen, el SH2D1A, que está implicado en la inhibición de las células T y B una vez que éstas se han activado por antígeno y ya la infección ha sido vencida. Los niños con esta deficiencia, y decimos los niños porque normalmente se ve aquí, es decir, es donde se manifiesta la enfermedad primero, desarrollan infecciones fatales por el virus de Epstein-Barr con necrosis hepática y a veces linfomas. ¿Por qué? Hay una proliferación excesiva de las células B, no se frena su desarrollo en respuesta a un antígeno, o en este caso a un virus, se producen linfomas y tenemos lo que se llama el síndrome linfoproliferativo, de nuevo ligado al cromosoma X, porque este gen está en el cromosoma X. Por tanto, los niños, y no tanto las niñas, son los que van a sufrir este síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. También se pueden producir inmunodeficiencias en células T que no causen SCID por otras mutaciones en componentes del receptor y componentes de la señalización. Por ejemplo, en genes que codifican las proteínas de señalización de las células T o de las células B, que también pueden ser mutadas, aunque luego lo veremos con más detalle. Por ejemplo, en el caso de las células T, si tenemos mutaciones en los componentes del receptor, el CD3, puede ser en el CD3 epsilon, en el CD3 zeta, CD3 delta,
los ITAM no están o algún problema de producción de estos componentes, el receptor no puede señalizar. Entonces, incluso cuando se ha producido la recombinación de la cadena beta y de la cadena alfa del receptor, las células no pueden recibir señales y por tanto no pueden pasar del estadio doble positivo en el timo, porque van a morir por apoptosis suponiendo que la recombinación génica no ha tenido lugar correctamente. También podemos tener mutaciones en esta fosfatasa CD45. Es una fosfatasa que es importante para activar las proteína quinasas SARC, la LCK y la FIN. Recordemos que estas proteínas quinasas SARC tenían un dominio SH2 que estaba unido a una fosfotirosina, una tirosina fosforilada de la propia enzima. Esa tirosina debería ser desfosforilada para poder abrir, digamos, cambiar la conformación de la quinasa y que esta quinasa pudiera ser activada. Bueno, pues si esta fosfatasa no funciona, pues tenemos un problema en la activación de las células T y esto me va a generar problemas en el desarrollo de células T y además también en la función de las células B. Porque las células T, si no funcionan correctamente, las células B tampoco van a poder producir los isotipos de inmunoglobulinas adecuadas. Y luego tenemos también mutaciones posibles en el enzima ZAP70, que es una enzima obviamente importante también en la señalización, que va a unirse a los ITAM, es decir, esta ZAP70 se une a los ITAM que están fosforiladas por las sarquinasas y va a activar los adaptadores, la LAT, el SP76, que van a ser fundamentales para que la fosfolipasa C se active, llegue a la membrana y se active. Esto conviene repasarse el tema 6, si no os acordáis. Bueno, pues ¿qué pasa cuando la ZAP70 está mutada? Obviamente esto no se va a poder producir, la fosfolipasa C no se va a poder activar correctamente y vamos a tener también inmunodeficiencias. En este caso sí que se produce una cantidad normal de células TCD4, pero estas células no se pueden activar correctamente. Es curioso que la señal permita la generación de células TCD4, pero luego no permita la activación correcta de las células T. En cualquier caso, no se generan células TCD8, con lo cual ahí tenemos también una causa importante de inmunodeficiencia. Ya hemos mencionado antes que la ausencia de la interleuquina 2 o deficiencias en la producción de la interleuquina 2 o la señalización podrían también causar inmunodeficiencias. Aquí tenemos simplemente pues un detalle de qué es lo que hace la interleuquina 2, recordamos lo que hace. Normalmente las células T que son vírgenes expresan un receptor de la interleuquina 2 de moderada afinidad, pero cuando se activan expresan un receptor de más alta afinidad porque la cadena gamma está expresada y además secretan interleuquina 2. Esta interleuquina 2 señaliza de manera autocrina, porque la propia interleuquina 2 producida por la célula T estimula el receptor y se produce la expansión clonal. Si no tenemos suficiente interleuquina 2 o esta interleuquina 2 está mutada o el receptor está mutado, se pueden producir células T, pero la activación de las células T no es correcta y esto también causa una inmunodeficiencia, aunque en este caso no es SCID. Otra causa genética de inmunodeficiencia que no causa SCID, en el caso de las células T, seguimos hablando de ello, es la alteración en la proteína WASP que recibe el nombre del síndrome que causa, el síndrome de Wiskott-Aldrich. Esta es la proteína Wiskott-Aldrich Syndrome Protein. Esta proteína une ATP y está implicada en el reordenamiento del citoesqueleto. Este reordenamiento, recordemos, es importante para la comunicación entre las células T, las células dendríticas, las células T o B. Vamos, se produce una deficiencia de las células T porque si esa comunicación no se produce, la señalización no puede tener lugar. No se puede formar bien la sinapsis inmunológica. También tenemos un defecto en la citotoxicidad NK porque esta sinapsis inmunológica es también importante para que las células NK puedan matar. La colaboración entre las células T y B está afectada. Y además esta proteína es necesaria para la función de las células T reguladoras, con lo cual nos aumenta las enfermedades autoinmunes, es decir, tenemos mayor susceptibilidad. Así que este síndrome, además de causarnos una inmunodeficiencia contra los antígenos externos, también me causa una mayor susceptibilidad contra los antígenos internos por fallar la función de las células T reguladoras. Así que tenemos, bueno, pues básicamente una inmunodeficiencia grave, aunque no es SCID.
Además de inmunodeficiencias causadas por mutaciones que afectan a las células T propiamente dichas, también podemos tener inmunodeficiencias por mutaciones que afectan a la función del timo. Ya hemos mencionado alguna, esta es el síndrome de Day-George, que ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle, y aquí tenemos otra, la mutación NUD. Hemos visto este ratón, el ratón desnudo, en algunos experimentos antes en el curso. Esta mutación o este síndrome, este fenotipo del ratón desnudo, está causado por una deficiencia en el gen FOXN1, que participa en la diferenciación del epitelio del timo. Esta diferenciación está impedida. Como no tenemos epitelio del timo, no se desarrollan células T. El desarrollo de las células B es normal porque éstas se desarrollan en la médula ósea y no está afectado para nada este desarrollo porque la mutación afecta solo al timo. Las respuestas de las células B y de los macrófagos son anormales, no obstante, porque no tenemos células T en número correcto, con lo cual, obviamente, la respuesta de las demás va a ser también anormal. Esta es la mutación NUDE. Y luego tenemos el síndrome de Day-George, en este caso el gen es otro, es un factor de transcripción. Ya sabemos que cuando hay problemas en los factores de transcripción, los genes que están controlados por estos factores de transcripción no se van a expresar bien. Es una mutación dominante, quiere decir que con tener la mutación en uno de los cromosomas ya tengo este síndrome. Y tenemos el epitelio de nuevo, está afectado, el epitelio del timo afectado, las células T no maduran. Y sin embargo, en este caso, los niveles de inmunoglobulinas en el suero son normales, aunque no quiere decir que los isotipos de las inmunoglobulinas sean normales. Otras inmunodeficiencias que están causadas por mutaciones que afectan a la función del timo, no a la función de las células T, es decir, van a impedir la generación de células T, van a generar inmunodeficiencias, pero no debido a mutaciones propias de esas células T, son los síndromes del linfocito desnudo, el MSC de tipo 1 y el MSC de tipo 2. El síndrome del linfocito desnudo, MSC de tipo 1, está causado por una deficiencia de la expresión de MSC de tipo 1 en la superficie de la célula. Esta deficiencia no está causada porque haya una expresión anormal de los genes del MSC de tipo 1. La expresión de los genes es normal, pero hay fallos en los genes de los transportadores de los péptidos al retículo endoplasmático o fallos en la tapasina, que es una proteína necesaria para que se carguen correctamente los péptidos en las proteínas MSC de tipo 1 que están en el retículo endoplasmático. Cualquiera de estos fallos conduce a que no se exprese la proteína MSC de tipo 1 en la superficie celular. Si no hay proteína MSC de tipo 1, no va a haber selección positiva, los niveles de células TCD8 van a bajar. Sin embargo, esto no causa una mayor susceptibilidad a los virus, porque como he mencionado antes, estos están controlados por los anticuerpos neutralizantes y por las células NK principalmente, aunque obviamente en algunos casos es necesaria la acción de las células TCD8. El segundo síndrome que también causa inmunodeficiencia es el síndrome del linfocito desnudo del MSC de tipo 2. En este caso no hay MSC de tipo 2 expresado en la superficie y esto está causado por mutaciones que afectan a la transcripción del gen. En este caso sí que hay fallos en la expresión del gen. Hay 4 genes diferentes implicados que son factores de transcripción que participan en la expresión de estos genes del MSC de tipo 2 y que si fallan, pues obviamente no se va a expresar el gen. En este caso no se producen células TCD4 en niveles normales, no se puede presentar antígenos por el MSC de tipo 2, no se produce selección positiva de las células TCD4, por tanto no va a haber células TCD4 en niveles normales, ni mucho menos, aunque el MSC tipo 1 es normal y las células TCD8 son normales, pero en ausencia de TCD4 la inmunodeficiencia va a ser bastante general y bastante grave. Las inmunodeficiencias no son fáciles de curar, pero afortunadamente existen algunos abordajes terapéuticos para paliarlas o para curarlas por completo. Uno de ellos es el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea pues es un procedimiento que lleva evidentemente sus riesgos, luego hablaremos de alguno de ellos, pero es un trasplante que no se puede hacer de cualquier manera porque para que sea útil el donante y el huésped o el receptor deben compartir algún alelo del MHC. ¿Y esto por qué es así? Vamos a ver, con un trasplante de médula ósea lo que vamos a hacer va a ser restituir el sistema inmune de una persona que es inmunodeficiente, que no tiene sistema inmune, básicamente. Y le vamos a intentar poner uno nuevo, exactamente como si le pusiéramos un órgano nuevo. Pero tenemos que respetar las reglas que sigue este sistema inmune.
Y una regla muy importante que sigue el sistema inmune es que la selección positiva de las células T se realiza sobre las células del timo del receptor. Es decir, cuando yo le pongo médula ósea a una persona que recibe ese trasplante, las células T que se van a generar a partir de los progenitores de esa médula ósea van a sufrir la selección positiva en el MHC expresado por el timo, que es el mismo MHC que tiene el receptor. Por tanto, esas células T van a generar caretas, como decíamos antes en el curso, que van a ser capaces de reconocer débilmente las caras que le presenta el timo del receptor del trasplante de la médula ósea. Cuando se han generado esas células T tienen que ser activadas por células presentadoras de antígenos. ¿Pero de dónde vienen las células presentadoras de antígenos? Son células que se generan en la médula ósea. Claro, en este caso la médula ósea es del donante. Por tanto, las caras del donante no van a ser necesariamente las mismas caras que las del receptor. Pero para que se activen bien las células T, al menos una parte de las caras del donante deberían ser iguales a las caras del receptor, porque si no, las células dendríticas, por ejemplo, que se generan en la médula ósea, que proviene del donante, no van a ser capaces de activar las células T que se han generado, se han educado en las caras del receptor del timo. Entonces, necesitamos que haya al menos un haplotipo, es decir, la mitad de los genes, que puedan ser comunes entre el donante, que está aquí, y el receptor. Si el receptor es un MHC de tipo B, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Pues que las células T se van a educar solo frente al MHC de tipo B. Pero las células presentadoras de antígenos, si presentaran solamente MHC, por ejemplo, de tipo A, pues no podrían activar a las de tipo B, porque no reconocerían, digamos, estas caretas generadas aquí, no reconocerían a las caras si fueran solo A. Necesitamos que por lo menos tengan caras de los dos tipos, caras de las A y las B, de modo que cuando se haya producido esa selección positiva, pues tengamos algunas células T que sean capaces de ser activadas por al menos la mitad de las caras de las células presentadoras de antígenos. Y sabemos que las otras no van a funcionar. Esas células T van a reconocer solo las caras comunes, ¿verdad? La B, la parte B es la única que van a reconocer. Bueno, pues esto es una regla y lo que intentamos obviamente, o lo que se intenta en el mundo médico es conseguir donantes de médula ósea lo más compatible posible, es decir, que tenga la mayor cantidad de MHC similares posible entre el donante y el receptor, de modo que las células T se puedan activar correctamente o en mayor número, debido a que los MHC de las células presentadoras de antígeno, si son lo más parecido posible a los MHC de las células del timo, es cuando la presentación de antígenos va a tener lugar de manera correcta. Pero no todo son beneficios de este trasplante de médula ósea, hay también problemas, que son dos, que están aquí indicados. Uno puede ser la enfermedad que se llama de injerto contra el huésped, que es una enfermedad en la cual el injerto, o sea, el trasplante, rechaza al receptor. En lugar del receptor rechazar un órgano, si fuera, por ejemplo, un órgano el que fuera trasplantado, como un hígado, un riñón, sería el sistema inmune del receptor el que rechazaría el órgano. En este caso, como se trasplanta médula ósea que va a generar un sistema inmune, se trasplanta por tanto una especie de sistema inmune, es este sistema inmune el que puede rechazar al que lo recibe. Este rechazo no proviene de la generación de células nuevas de ese sistema inmune, es decir, esas células nuevas, a partir de los progenitores de la médula ósea, se van a educar en el timo y van a sufrir la selección positiva y negativa. Pero el problema es que en la médula ósea también hay células T maduras. Esas células T maduras pueden detectar MHCs distintos en el receptor, activarse y una vez que se activan van a matar a las células, obviamente, del receptor. Para intentar evitar este rechazo, lo que se hace es eliminar las células T maduras de la médula ósea trasplantada. Eso se hace, por ejemplo, añadiendo anticuerpos anti-CD3, que solamente van a unirse a las células T, y añadiendo complemento. Activamos el complemento lisa a estas células T maduras, solo ellas van a ser lisadas porque solo ellas expresan CD3 y solo ellas pueden unirse al anticuerpo anti-CD3 y de esta manera trasplantamos médula ósea limpia de células T maduras, con lo cual no tenemos la enfermedad de injerto contra el huésped. Y el otro problema que podemos tener
es el rechazo del injerto. Podemos tener células T maduras del hospedador, del que recibe el trasplante, que pueden atacar y destruir a las células madre de la médula ósea, con lo cual obviamente no vamos a poder generar células inmunes, claro, porque el trasplante es rechazado, en este caso por el sistema inmune que todavía funciona del que lo recibe, del receptor. Por supuesto, si tenemos SCID, no tenemos sistema inmune funcional, con lo cual no puede haber un rechazo. Es decir, en casos de SCID no puede haber un rechazo. En otros casos podría haber un rechazo. Por ejemplo, una inmunodeficiencia de células B que se pretenda curar de esta manera. Va a haber células T. Esas células T van a generar un rechazo. Tendríamos que intentar evitar el rechazo, ¿no? Pero en el caso de SCID, como no tenemos sistema inmune, no funciona nada, pues obviamente no hace falta inmunosuprimir en este caso. Bueno, aquí tenemos el mecanismo de muerte celular. Las células T maduras matarían a las células madre de la médula ósea y tendríamos un fallo del trasplante. Por último, otra manera de intentar curar las inmunodeficiencias es mediante terapia génica, que supondría la sustitución del gen defectuoso por uno sano. Esto, claro, se tendría que hacer en las células madre de la médula ósea, que son las que van a generar todo el sistema inmune y que obviamente tienen el gen mutado, el gen defectuoso. Esto se puede hacer aislando células madre de la médula ósea de un paciente y les introducimos una copia normal del gen defectuoso. Posteriormente, estas células madre son reintroducidas en el individuo. Esto ha sido posible con ensayos en pacientes con deficiencia de adenosina deaminasa. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que los niveles de expresión de este gen que introducimos van decayendo conforme se van dividiendo las células, con lo cual al final hay que volver a introducir otra vez el gen, hay que volver a empezar, por tanto. Y otro problema es que esta transfección lo que hace es introducir el gen en cualquier sitio del genoma. Se utilizan vectores virales que pueden modificar el genoma de las células madre, que han sido modificadas obviamente con el gen. Es decir, al introducir el genoma puede sufrir modificaciones imprevistas. Estas modificaciones imprevistas pueden transformar a las células en tumorales y podemos tener pues problemas de leucemias o linfomas en los pacientes tratados. Con lo cual esta terapia génica pues todavía está en proceso de investigación, no ha dado las promesas que se esperaba de ella y seguimos investigando, pero bueno, obviamente si nos empeñamos y si seguimos estudiando cuáles son las mejor manera de funcionar con esta terapia génica, al final yo creo que tengo pocas dudas de que con nuevas herramientas que se han desarrollado para modificar el ADN, son nuevas herramientas bastante recientes, al final al menos algunas estrategias de terapia génica sí que podrán tener éxito. Y con lo anterior damos por terminada la tercera parte del tema 12. Espero que hayáis aprendido al menos alguna cosa y que alguna otra os haya resultado interesante.